Bueno, pues está con nosotros el doctor Hugo Guerra. Como siempre, me siento honrado de que acepte además venir acá un día sábado. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias, el honor es mío. Gracias, hombre, gracias. Mira, aquí tenemos un diario israelí, es el diario Haaretz en inglés. El millonario israelí del gas, Yossi Maizman, antiguo propietario de una cadena de televisión antiguo propietario de una cadena de televisión, muere a la edad de 75 años. Ahí está la noticia que sale en la web de este diario Haaretz.com, es un diario israelí conocido, importante, en su edición en inglés, Haaretz. El Israeli Gas Tycoon, el millonario, el multimillonario israelí del gas, Yossi Maizman, antiguo propietario de la mayor cadena de televisión, muere a la edad de 75 años de edad. Nacido en Alemania y criado en el Perú, Maizman inmigró a Israel el año 1971, donde fundó un millonario grupo económico, etcétera, y de televisión. Sigue la nota de este periódico israelí. Bueno, ¿y qué te parece esta noticia, Hugo? Bueno, en términos humanos, a mí me da mucha lástima la partida de Yossi Maizman, a quien sí conocí por la comunidad judía en el Perú. Él efectivamente hizo lo que se llama su aliyá, su regreso a Eretz, a Israel, el año 71, y tuvo una carrera francamente espectacular. Hizo no solamente negocios en la televisión, sino en la industria del gas. Exactamente. Pero luego se vinculó más que directamente con Toledo, con la familia de Lian Carr, en particular con la madre. Con la mamá de Lian, ¿no? Y lamentablemente ahí comenzaron los problemas. Ya la historia es muy imbricada, todavía no ha terminado de aclararse. El señor Toledo lo consideraba su mejor amigo. Sí. Sin embargo, a medida que el proceso de extradición ha ido desarrollándose, Toledo ha revertido este cariño inicial, esta cercanía, y ha dicho que Maizman fue el responsable de todos los actos de presunta corrupción por los cuales está siendo procesado. Así es que ahora estamos en vísperas de que el Estado norteamericano, en vía de apelación, resuelva si es procedente o no su extradición al Perú. Desde el punto de vista judicial, Toledo ya está con la orden de ser extraditado. Solamente queda una instancia que no es jurídica, es esencialmente política. La relación de Maizman con el expresidente Toledo, ¿qué buscaría Maizman? Entiendo que Maizman no buscaba lucro, ¿no? Es difícil saberlo. Es difícil saberlo. Pero definitivamente sí hubo un vínculo de transacciones poco claras a través de la empresa Ecoteva. Sí. Y de otras líneas de crédito que presuntamente Maizman le favoreció a Alejandro Toledo. Lo hizo por amistad para servir de una especie de lavado de dinero, lo hizo de buena fe o estuvo involucrado en la corrupción. Esas son las cosas que más pronto que tarde vamos a terminar de enterarnos. Bueno, efectivamente, pues hay sus testimonios, los testimonios que ha dado. Acá tenemos un esquema de los casos, ¿no?, en los que ha participado Maizman, ¿no? La ruta de las coimas para Alejandro Toledo, efectivamente. Esto aparece en el periódico, en el diario Perú 21, y el rol que cumple Maizman en esto, ¿no? Se calcula que se trata de 31 millones de dólares. Es el cálculo que se hace. Lo cual, como monto, no es muy grande frente a la fortuna de Maizman. Sí. Yo recuerdo que él ya hace unos 2 años y medio, se convirtió en colaborador eficaz. Sí. Y en colaborador eficaz porque si bien no hay un tratado de extradición con Israel, él prefería quedarse allá en razón de su salud. Él estaba con un cáncer terminal que debía llevárselo como acaba de ocurrir,
y prefirió pasar a esa posición. Y él fue el que reveló muchas de las conexiones presuntas de Toledo con la mafia, ¿no? La mafia de la corrupción, la mafia de Odebrecht y todo lo que se le imputa. Bueno, aparentemente la muerte de Maima, después de esta prolongada enfermedad, efectivamente, ¿no? Que tú señalas, Hugo, no afecta en nada el caso de Toledo, ¿no? Es decir, no, porque sus testimonios ya están registrados, claro, tienen un carácter privilegiado. Sí. Ahora, sí debo rescatar algo, ¿no? No solamente por sensibilidad, sino de la manera más objetiva. Maiman, dentro de la comunidad judía acá en el Perú, fue un hombre que procedió con muchos actos de humanidad, muchos actos de solidaridad. Entonces puede ser un personaje controvertido, eso no lo exime de que haya eventualmente incurrido en faltas y hasta delitos, pero desde el lado humano sí. O sea, tiene buena imagen en la comunidad judía. Por lo menos la tenía, no sé, no puedo hablar por una comunidad que es amplia, pero yo creo que sus testimonios van a cobrar especial valor por eso, porque no es una persona cualquiera el que los ha dejado, ¿no? Claro. Es diferente cuando se trata de un delincuente que a lo largo de su vida ha dejado una huella bastante mala y lo que diga no es creíble. Pero levanto este punto humano porque le da credibilidad a lo que pueda haber dicho dentro del proceso. Bueno, ahí tiene usted todo el esquema de la participación de Maiman, entre otros, ¿no? En el tema del movimiento del dinero, el caso de Joteva, el caso de Lavallato también, etcétera. En fin, esto es lo que más o menos se ha ido informando. Y lo que pasa es que nos habíamos olvidado un poco de estas cosas con la campaña electoral, ¿no? Está en realidad al voto prácticamente en la Suprema Corte en el caso de Toledo, pero eso tiene una implicancia grande. Puede poner en evidencia a toda la cadena de corrupción que todavía quedó aquí en el Perú y que nos podría llevar al Club de la Construcción, entre otras cosas, podría agravar la situación de Pedro Pablo Kuczynski. Sí. La última declaración de Toledo, justamente cuando ya recibe la sentencia judicial a la que él mismo ha apelado, él dice, ¿no? Yo voy a contar muchas cosas de lo que ocurrió. Entonces, cuidado, que no sirva naturalmente de cortina de humo frente a la coyuntura que tenemos ahora tan compleja con el gobierno del señor Castillo, pero no deberíamos perder de vista gran tema. Porque este es el gran caso de la historia del Perú de corrupción, es el mayor caso, mira, históricamente. Yo me acabo de encontrar con algo bien curioso y bien llamativo, ¿no? Se acaba de dar la concesión a un consorcio encabezado por una empresa española para la construcción de la segunda pista y el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez. Y una de las empresas que ha ganado la buena pro dentro de este consorcio es Graña y Montero, claro, reconvertida para otro nombre, pero una empresa que nunca ha sido sancionada y una empresa cuyo propietario, hasta ahora, habiéndose declarado colaborador eficaz, todavía no ha purgado prisión. Sí. Entonces, ahí se va a levantar algo muy importante. ¿Te acuerdas? Toda una época hubo un debate sobre la responsabilidad legal de las personas jurídicas. Claro, pero naturalmente. Tremendo debate, ¿no? Así es. El debate en realidad es muy artificial, porque las personas jurídicas, si bien tienen, valga la redundancia, una personalidad propia y responsabilidades inherentes, sí, en última instancia, no dejan de obedecer a sus accionistas, a sus propietarios y a sus directivos. Los ejecutivos, claro. Así es. Y en el caso justamente del Club de la Construcción, han pretendido ampararse esta responsabilidad y diluirla, y hasta ahora lo concreto es que no tenemos a ningún sentenciado en el caso de Lavallato. En nuestra historia como país independiente ha habido varios casos emblemáticos, digamos. Por ejemplo, el caso del Guano y Salitre,
El caso de la emancipación de los esclavos, que costó un montón de plata que le pagaron a los dueños. Dícese, esto no lo profundizaba, estoy hablando como un periodista, dicho de paso, totalmente superficial, con perdón. No, Esto, no puede ser superficial. Oye, el caso de los esclavos, el contrato de Dreyfus, famoso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este es el más grande, creo. Yo creo que si convirtiésemos a dólares de la época, los dólares actuales, creo que esto estaría ganando, me da la impresión. Probablemente. Pero ¿no? La gran maldición de nuestra república, yo ya lo vengo reiterando, es el gatopardismo, pues. Porque cada vez que se descubre una crisis de corrupción, se empieza a cambiar todo en la apariencia y en las formas, en el aparato político, en las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo, en la correlación de fuerzas partidarias, pero al final todo cambia para que todo siga igual. Hoy estamos con justa razón preocupados por los cambios ministeriales, por el rumbo que vaya a tomar el gobierno del señor Castillo, pero ya aparentemente nos hemos olvidado de todo hacia atrás, ¿no? De la corrupción de Humala, de la corrupción de PPK, de la corrupción misma de Toledo, y encima nos gusta, y esta es otra de las maldiciones, echarnos sal a la herida. ¿Por qué digo esto? Y me permite poner un tema muy delicado en la mesa. La señora fiscal de la Nación acaba de cometer la torpeza, por llamarla de alguna manera jurídica, pero además el crimen democrático, de denunciar constitucionalmente al expresidente Manuel Merino, al ex primer ministro Antero Flores y al director de la policía. Y al ex ministro del Interior, aparte de jefes policiales. Así es. Varios. Pero los denuncia, los denuncia sin que se haya identificado a los responsables, sin que se haya aclarado la realidad de la comisión del delito. Es decir, hasta ahora no sabemos si los jóvenes murieron por efecto de perdigones, de balines o de canicas. Las famosas canicas. Así es. Pero más grave todavía, lo que hace es sentar un precedente que la señora fiscal no tiene la menor idea de la gravedad que está haciendo. Un precedente según el cual de aquí a futuro ninguna autoridad podría tomar una decisión de control social, de orden social, bajo riesgo de ser procesado penalmente. Es decir, nos pone en una situación de salvajismo total. La figura, oye, que se ha establecido que es la omisión impropia. Así es. Dios mío, esto es una cosa peligrosísima. ¿Por qué? Porque la puedes aplicar a cualquiera. Claro, pero con una cosita más grave. Sí. Justo pone esto en el debate público, amenaza, ¿no es cierto?, a quienes actuaron democráticamente. Porque podrá gustar o no gustar el caso del presidente Merino, que duró 6 días. Legal. Era constitucional, era totalmente legal, lo mismo que Antero Flores y los demás. Pero ¿quién es la presidenta del Consejo de Ministros que ha designado el señor Castillo? La misma que presidía el Congreso en la situación en la que se produjo el segundo golpe de Estado de Vizcarra. El primero fue en septiembre del 2019 y el segundo en noviembre del 2020. Y la misma mujer, la misma política, la misma activista radical, antiminera, de ultra izquierda, pero con maneras así más tranquilitas, menos explosivas y menos ridículas que las del señor Bellido, es quien está ahora potencialmente como actor o actriz principal dentro de un proceso que va a dar muchísimo que hablar en el Perú y en el mundo, ¿no? Indudablemente. ¿Por qué? Porque tenemos ya los primeros cuestionamientos al gabinete
sobre todo este ministro del Interior, la verdad, no me sé. Yo digo, ¿cómo puedes nombrar a una persona así? O sea, yo supongo que tú para nombrar a quien tienes que pedir mínimo antecedentes. Acá hay dos hipótesis. O hasta un test psicológico deberíamos pedir, ¿no? Evidentemente, pero acá hay dos hipótesis, cada cual más valiosa que la otra. Una, o el señor Castillo es torpe, que lo es, ¿no? Pero torpe de un grado máximo, a un extremo de irresponsabilidad, lo cual lo hace incapaz para el cargo. O es un acto que no estamos viendo claramente, de pactos bajo la mesa, porque no se puede nombrar como ministro del Interior a alguien que ha venido siendo abogado de Perú Libre, abogado de Cerrón y abogado además en el caso de los dinámicos del centro, y que además es designado para el cargo de ministro del Interior contra las normas, porque una de las condiciones para asumir el cargo ministerial es no haber prestado servicio, y la ley lo dice, servicios como abogado del Estado en los 2 años previos. Entonces, acá hay un conflicto de intereses que claramente desde antes de la juramentación determina que este gabinete es imposible que sea respaldado con el voto del Congreso. Lo otro es la cantidad de sanciones de la policía. Bueno, esa cantidad de sanciones de la policía dice que hay de todo tipo, pero el número es abrumador. O sea, él va a ser el jefe del cuerpo policial, él va a dirigir, va a manejar el cuerpo policial que lo expulsó. Así es. Ahora, porque él fue sancionado y expulsado. Pero no solamente, por supuesto, pero hay sí conflicto de intereses también, creo yo. Por supuesto. Y un conflicto de interés mayor que ayer vi en los programas de la televisión, señaladamente en el de Philip Butters. El mismo ministro del Interior actual era un agitador pro-cocalero hace menos de un mes, llamando a la lucha de los cocaleros, rompiendo todo el esquema que ha seguido la República, por lo menos en los últimos 30 años. Política del Estado, antidrogas, ¿no? Política antidrogas del Estado, antidrogas, que incluye el reemplazo de los cultivos y una serie de temas más, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo se puede...? Debería ser una política de Estado. Que lo es. Bueno, lo es, digamos. Por lo menos como teoría, definición. Como definición en la ley, en la teoría. Porque ya somos el primer productor de coca a nivel mundial. Efectivamente. Y entonces, ¿cómo podemos tener a un ministro que va a estar encargado, entre otras de sus funciones, de hacer la represión del cultivo ilegal y que hace un mes atrás estaba agitando en las calles? Francamente, o esto es un sabotaje que está fríamente calculado, o es una torpeza mayor que delata la incapacidad del señor Castillo para gobernar. Él tiene que darse cuenta, creo yo, que el gabinete como está, este señor ministro no llega al Congreso. Ahora, adicionalmente tienes el caso... Tampoco le pueden dar voto de confianza a todo el gabinete si sigue este caballero ahí. No, y no solamente él. No se puede. Tampoco puede seguir la señora Ortiz. La señora Ortiz, ya sabemos, es una mujer que no tiene otra hoja de vida más que haber reivindicado el caso de su hermano, que fue matado en la Cantuta, cosa que... digamos, condenable, execrable, pero que toda la carrera de la señora Ortiz está solamente orientada a eso, a la agitación y a la denuncia, que además tiene un pasado vinculado con el fujimorismo, nada claro. Nada claro, efectivamente. Eso no puede ser respaldada. Claro. Y luego está el señor Gallardo, ¿no? Ministerio de Cultura, que, el profesor Gallardo. Yo recuerdo bien su obra, su trabajo interesante en cuanto a la literatura. Es un hombre pensante, pero se radicalizó ideológicamente. Es un maoísta convicto y confeso, pero de los más fuertes en cuanto a línea. Y es uno de los fundadores del partido que debe ser desde ahora. Efectivamente. Ahí hay un problema, sácame una duda. Lo que se ha reconocido es un sindicato de maestros, ¿no es verdad?
Se hace reconocido un sindicato de maestros, pero eso no puede ser un partido político. pero ya tiene las firmas para la inscripción. Pero Está en ahí vías de hay un inscripción. problema, pues oye, no puedes confundir el gremio con el partido. Bueno, esto es algo que el Congreso de la República tiene subrayado y de manera imperativa pues, que observar. No Si se yo quiero puede tener un partido político. Reclutado los maestros a base de un sindicato, eso no se puede hacer No en se ninguna puede, parte del mundo. porque es una confusión de roles. Por supuesto. El Y rol de un gremio laboral, sindical, etcétera, no es político en este sentido. Se puede decir que sí es político, grosso modo, digamos. Así es. Pero en el sentido de ser un partido político que va a participar en elecciones, etcétera, es una confusión de roles totalmente corporativista. ¿Quién sostenía, ¿Cómo por va a ser ejemplo, que el sindicalismo no debía ser partidarizado? Un viejo amigo que ya murió, la distancia de la edad no fue óbice para que tuviéramos un buen intercambio. Jorge del Prado. Secretario general del PC peruano, muchos años. Y estuvo vinculado a la CGTP de una manera íntima. Pero jamás se le hubiese ocurrido que la CGTP iba a postular pues, a un candidato electoral. Digamos, era comunista, era un señor comunista. Claro. Ahora tenemos cualquiera, la morralla. Pero entonces Gallardo, ¿cómo puede estar en el ministerio representando a un partido que no puede existir dentro de la libertad democrática? Porque si los maestros como gremio se partidarizan, entonces qué miedo para el ciudadano común y corriente, para usted, padre, madre de familia, mandar a sus hijos a la escuela no para que sean educados, sino para que sean adoctrinados. Claro, eso con relación al rol que van a cumplir en la educación ya de por sí peligrosísimo. Es muy grave. Además, los propios integrantes de ese sindicato van a ser obligados a apoyar una determinada candidatura. Eso no puede ser tampoco. No puede ni debe ser. En un sindicato se supone tiene que coexistir las más diversas fuerzas políticas. Efectivamente, porque se defiende el interés común, laboral, no se defiende el interés ideológico. Hay que volver a la diferencia entre gremio y partido, por favor. Bueno, a la etimología de las palabras y de los conceptos. Una cosa que era muy evidente, ahora parece que no es tan evidente eso, ¿no? Esa confusión parece que no llama mucho la atención. Es que vivimos en un mundo donde ya no se decodifican las palabras, los conceptos. Por ejemplo, una cosa que conversábamos contigo mismo antes de iniciar la entrevista, es bien interesante analizar cuál ha sido la reacción de Castillo respecto de Bellido. Definitivamente Bellido es un bufón, que me hace acordar a estos toreros que son medio payasos en las corridas de pueblo. Los he visto por toda España y por todo el Perú, ¿no? Que tienen que... He visto en Nacho, en Nacho cuando era chico. Así es. He visto eso. Yo los he visto por todo el Perú, los he visto en Colombia, los he visto en España. Son los toreros payasos, sí, ¿no? Claro. Los que convocan además al público para que después presten atención a la faena de fondo. Bien. Es un bufón Bellido, y que como bufón se ha comportado provocando, agitando, confrontando, y además ha incurrido en la peor de todas las formas de misoginia y acoso sexual contra las mujeres. Y bien hecho que termine el psicólogo de manera obligatoria y bajo percibimiento. Pero interesante ver que Castillo estaba harto. Y así ha habido varios incidentes, porque Castillo no solamente es el profesor que conocemos, es un hombre de partido, con una ideología muy fuerte, que lo ha fanatizado. Eso es clarísimo. Y ese fanatismo ideológico es del maoísmo. Y el maoísmo cuida mucho las formas. Castillo está tratando por todos los medios de darle dignidad, por lo menos formal, aparente, a su personaje y a su cargo. El hecho de que permanentemente use el sombrero es pues aspiracional, ¿no? El que use el terno como usaba llamativo, al estilo de Evo Morales, es una réplica tardía
del uniforme maoísta. Es interesante eso, la gente no conoce eso, los jóvenes no conocen eso, pero un día tenemos que traer lo que era vamos a llamarla así, la moda en la época de Mao en China, ¿no? Sin duda. Todo el mundo usaba la misma ropa y eran con uno negro, otro azul, por ahí estaba la diferencia. Sin embargo, con estos botones. Sin embargo, la calidad de la ropa no era la misma. El modelo podía ser el mismo. No era el mismo para todos. No era la misma para todos. Claro. Yo no conocía a Mao, pero sí a Deng Xiaoping. Yo no conocía a Mao, pero a Deng Xiaoping sí. Lo conocí. No sabía sí. ¿Cuándo ha sido eso? Eso estamos hablando de fines de los 70s, ¿no? Cuando se da el gran cambio. Pero cuando está comenzando el gran cambio. Entonces estaba los inicios de la... Sí, pero no lo conocen. Bueno, conocer es una cosa, haberlo visto, haberlo visto. Claro, cuando hizo la visita a Estados Unidos, y fue impresionante. Era un mandarín. Mandarín, sí. Bueno, de una elegancia, y además todo el despliegue del maoísmo es la ópera china. Elegante, es la ópera china. Es la ópera china. Entonces, qué importante lo que acabas de decir. Cuando uno ve a Castillo que se va a Sacsayhuamán y pone incluso personajes disfrazados ahí, está tratando de darle dignidad al cargo, mientras el bufón, ¿qué hacía? Discordante completamente. Las formas y el fondo. Era el personaje. Hay un personaje que sale al comienzo de la película de Bertolucci, Novecento. El Novecento, sí. Esa cosa así. Que dice: Giuseppe Verdi aborto. La película comienza el día que muere Giuseppe Verdi. Ese es el personaje. Exactamente, es el bufón. Pero los mandarines son otra cosa, no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, el mandarinato, ¿no? Si bien imperiales. Pero si bien hay este corte en las formas, tampoco nos confundamos. La elección de Castillo obedece a una serie de causas, pero una de las más importantes es la confluencia de todas las izquierdas en la Coordinadora Continental Bolivariana, que une a los caviares, une a los progres, une a los marxistas culturales, une a la línea bolivariana, chavista y procubana, y también transitoriamente a la maoísta senderista. Ahora está predominando la senderista. Exactamente lo que te iba a decir. Predomina el maoísmo. Entonces, el que mejoren las formas no significa que el fondo cambie. Sí, claro. Hay que tener un día una conversación sobre estos temas. Con todo gusto. Voy a traer un libro que tengo yo, que es la estética en la época de Mao, ¿no? En la época de la Revolución Cultural. Los afiches que había son muy importantes. Y el vestuario que tú has señalado acá. Sí, y trataré de recoger mis apuntes sobre los dacibaos, ¿no? Que son los periódicos murales y periódicos populares que utilizaba Mao y la Revolución Comunista, que ahora Castillo los reedita con este conjunto de medios que sorpresivamente están apareciendo. Así es, y que entran a cultivar al público de la zona rural, las franjas más populares. Titulares y dibujos, ¿no? Titulares y pedagogía. Dibujos. Agitación y propaganda. Así es. El famoso agitpro. Pero bien interesante, porque el Castillo, está siguiendo un guión maoísta que hay que reconocer de fondo para poderlo entender. Ya hablaremos otro día con Hugo sobre quién fue. Mucha gente, Deng Xiaoping es el autor de todo esto que estamos viendo en China ahora. La revolución, la revolución. Por supuesto, el gran salto. Mao queda, pero como un afiche, ¿no? Sí, en China un afiche, en Tiananmen has visto, sigue el retrato ahí, pero la verdad es que nadie la... Hay una ópera china que se llama Tun Fan Hong, que es del esplendor imperial de China. Era la ópera más rimbombante, más formalmente llamativa, y era la que se representaba frente a todos los jerarcas no solamente del partido, sino todos los visitantes extranjeros, todos los presidentes, todos los dignatarios, porque era poner en chino el potencial
potencial que ahora se está cumpliendo. Y es un poco lo que en las formas, una vez más, el fondo es peligroso, pero las formas de Castillo buscan algo de esta naturaleza, ¿no? Hugo, muchas gracias. A ti. Muchas gracias por la visita. Estamos realmente muy honrados de que haya podido conversar sobre tantos temas. Nuestra secuencia